Yolanda Osuna es la secretaria de Cultura y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Yolanda, bienvenida, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Emanuel. Me da mucho gusto estar aquí. Buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Telereportaje. Saludos. Gracias, Yolanda. Oye, y ayer dábamos a conocer una noticia de que el gobierno exenta el cobro del 100% de cuotas para estudiantes de escuelas y talleres adscritos a la Secretaría de Cultura. Danos más detalles de esto. Así es, Emanuel. Nosotros cuando llegamos a la Secretaría de Cultura encontramos una demanda reiterada de alumnos que tenían adeudos históricos con sus colegiaturas en las escuelas de educación artística. Esto es producto que a partir de la ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en 2015, las cuotas de las colegiaturas se tasan de acuerdo a las unidades de medidas de actualización. Y conforme van incrementándose la UMA, pues obviamente las colegiaturas iban para arriba. La realidad es que son escuelas públicas que inclusive en el momento en que se fueron incrementando las colegiaturas, pues se quedó inclusive arriba, muy arriba de otras escuelas similares en el estado, tanto públicas como privadas. Es más, cobrábamos más que otras escuelas privadas, por ejemplo, similares en el caso de música. Entonces realmente eran adeudos o son alumnos, para los alumnos era imposible pagar. Era totalmente impagable. O hacían el esfuerzo porque les apasionaba, ¿no? Claro, y pero no podía. Resultaba al final imposible. Imposible. Y entonces, bueno, pues y también para la escuela, pues era incobrable. Y la realidad es que también sentíamos que esto era una parte de una deserción escolar. Hay alumnos, por ejemplo, que de una generación del 2016 al 2020, que debían todas las colegiaturas, ¿no? Y iban pagando poco a poco, e inclusive su titulación. Y bueno, pues esto totalmente, además de que se agudizaba un tema de deserción, de eficiencia terminal, los porcentajes y los indicadores pues iban realmente afectando. Considerábamos importante hacer este ajuste y en un acto de la verdad de justicia social y de equidad, porque al final es el derecho a la educación. Se da este acuerdo por parte del gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. Esto lo veníamos viendo hace varios meses y se concreta pues ahora a partir de agosto, octubre, que ya se dio todo el procedimiento. Es importante explicar que es un primer paso. Se tiene que hacer varios ajustes todavía. En estos momentos está establecido el adeudo del 2019 y al 2020, lo que llevamos. Y poco a poco. Esto es que no habrá cuota, no se pagará nada. Que no se pagará colegiaturas ni titulación. 2019-2020. Y de aquí en adelante, estamos trabajando ya para que a partir del 2021 también siga siendo así. En este momento, el acuerdo que se publicó antier da hasta la fecha del diciembre de 2020, y esto es muy importante aclararle a los alumnos porque van a tener esta inquietud. Se da hasta diciembre de 2020 por el año fiscal. Pero en el 2021 ya se va a también adecuar y también no seguirán pagando colegiatura ni titulación. Pagarán sus cuotas de inscripción, sus exámenes y, por ejemplo, el caso de titulación, pagaban doble titulación. Nos pagaban a la Secretaría de Cultura la titulación y obviamente son escuelas reconocidas por la SEP y pagaban una cuota de titulación en la SEP. O sea, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Cultura. De Cultura, doble. En este momento se exime la de la Secretaría de Cultura y es importante también aclararlo, solo van a pagar la de la SEP, que además su cuota es mucho menor que la que le pagaban a Cultura. Entonces, creo que es un acto de justicia social, es una demanda reiterada de los alumnos, del sector cultural, de maestros que, bueno, veían cómo los alumnos era muy difícil pagar. Muchos vienen de las comunidades rurales porque les gusta, son escuelas, por ejemplo, en el caso de Ceiba, que es la licenciatura en promotoría cultural, en educación artística, la escuela de danza, la escuela de música, la escuela de iniciación de la Casa de Artes, y era muy difícil realmente para algunos hacer estos pagos. Entonces, bueno, yo creo que con esto, pues además de que
seguramente se incrementará la matrícula para el próximo año, pues yo creo que seguramente también para los padres de familia, ¿no? Es sin duda pues un alivio. Un alivio, un ahorro. Un ahorro, claro. Y bueno, y si ponemos el tema también de la pandemia, que también complicó a muchas familias, ¿no? En este caso con sus ingresos, pues realmente era una circunstancia, que como te decía, era impagable para ellos. Estas escuelas son subsidiadas al 100% por gobierno estatal. Son totalmente, sí, por el gobierno estatal, es correcto. Y sí. por ello, bueno, se ha tomado la decisión de que no paguen estas colegiaturas. Así que es. les complicaba a la mayoría de los estudiantes poder cumplir. Así es, son totalmente del sistema del gobierno del estado, de la Secretaría de Cultura, están reconocidas por la SEP, pero la Secretaría es un área que es de educación artística, y dentro del sistema educativo formal se encuentran estas escuelas de iniciación, de licenciatura, de técnicos, promotores, que las opera la Secretaría de Cultura. Son las 8 de la mañana, 30 minutos, y con esta decisión es también una manera de impulsar el asunto cultural en la entidad, porque pues tal vez mucho más gente se inscriba y se prepare y se dedica a este tema de la cultura en Tabasco. Pues claro, estamos seguros de que se van a incrementarse la matrícula, porque teníamos muchos casos de alumnos y de padres de familia, y además ha sido una demanda inclusive hasta en el propio Congreso del Estado, muchos diputados y diputadas que nos han estado solicitando medias becas, solicitaban los alumnos, iban a ver y a andar pidiendo por dónde podían gestionar becas para poder seguir, ¿no? Porque son alumnos que están convencidos de su vocación en la actividad y en la promotoría cultural, pero que realmente pues se les dificultaba, ¿no? Inclusive para el pago de transporte, ¿no? De las comunidades, son alumnos que están en los municipios, en comunidades rurales, y que es muy importante que se formen como promotores culturales en educación artística, porque además son los que, ese es el proyecto de estas escuelas, que luego vayan a sus comunidades a trabajar en estas acciones, que además es un aliciente y son proyectos culturales para la comunidad rural, y es parte de la descentralización de la cultura en los municipios. Desarrollar proyectos que impacten sus comunidades, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, ahora en septiembre nosotros tomamos que fue una parada militar allí en la zona militar, que no hubo desfile, y eran carros temáticos, y en el carro de cultura nosotros retomamos el trabajo de un egresado de la escuela de Ceiba, que puso un mural en la colonia La Manga, un mural sobre el coronavirus, y donde promovía la protección el protocolo sanitario, del cubreboca, de la lavada de manos, de la sana distancia, un mensaje a la comunidad, a su colonia, y pintó este mural ahí en la colonia, ¿no? Entonces, y él es egresado de Ceiba. Son acciones y proyectos que hacen estos promotores culturales, que tienen también, pues habilidades artísticas, que son creativos, algunos son en la pintura, otros en la literatura, otros en la danza, otros en el teatro, y que forman actividades y proyectos, que es lo más importante, en las comunidades. Entonces, creo que con esto, por supuesto, se va a incrementar la matrícula, tendremos más alumnos en todas las escuelas, que eso es también lo que se pretende, porque hay una infraestructura importante, y además, pues un profesorado que está también muy pendiente. Hemos seguido ahora con la parte de la pandemia, también en este esquema de virtual, por supuesto, hemos seguido con los ciclos escolares, de manera virtual. Con esta decisión que han tomado, ¿se podría rebasar la capacidad que tienen estas escuelas? ¿Se va a generar a partir de ahora un proceso mucho más cerrado, filtros para poder admitir a los estudiantes? Porque, insisto, pues ya ahora al no tener costo, claro, mucho más gente puede entrar.
Y bueno, entiendo que tiene una capacidad. Sí, hay una capacidad instalada, por supuesto. En estos momentos y con lo de la pandemia, sí, no la tenemos en su totalidad. Así que hay suficiente capacidad para recibirlos a todos los alumnos. Se puede incrementar, pero se pueden organizar luego horarios. Así que lo que hay de infraestructura puede atender la demanda que se vaya a dar, que seguro se va a incrementar con esta medida que es tan importante. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Estamos platicando con Yolanda Osuna, que es la secretaria de Cultura. ¿Qué pasa con todos aquellos alumnos que mantienen adeudos ya anteriores al 2019? Ese es todo un tema también, porque ayer justamente nos estaban llamando. Vamos a atender los casos y estamos en una mesa con la Secretaría de Finanzas, obviamente, porque son ingresos que ya se dieron en su momento y en un periodo anterior a esta administración. Entonces, con la Secretaría de Finanzas y con la Coordinación de Asuntos Jurídicos se está revisando esos adeudos. Están vigentes en este momento. La idea es ayudarlos, es salvarlos. Eso es lo que pretendían. Así es lo que pretendemos, revisarlo. Es por eso decía yo de que esto es un primer paso, ¿no? Claro. Y son etapas en función, además, para hacerlo jurídicamente dentro de la ley. Claro y transparente, para que en el futuro no haya ningún problema, ¿no? Y luego vaya a ver que debían, ¿no? Alguna responsabilidad de alguien. Entonces, exactamente, en el marco de la ley, poder establecer estos apoyos, que sabemos que, bueno, pues también están estos alumnos diciendo, bueno, ¿y por qué a partir de los que entraron en 2019? Es una reacción lógica. Pero sí estamos revisando esto y se va a apoyar. Es lo que les podemos informar. Es una primera etapa, se va a ver este adeudo anterior al 2019 por un lado, y por el otro también en el 2021 se va a actualizar para que ya lo más importante es que de aquí en adelante no sigan pagando. Así es, son las 8 de la mañana, 36 minutos, sin duda un paso importante el que se da en esta materia, ¿no? No, es sustantivo, Emanuel, porque sin duda para poder tener una comunidad cultural en Tabasco competitiva, se requiere la educación, ¿no? Es la parte de la educación formal, la actualización profesional, y en la medida que haya un mayor número de alumnos, en la medida en que los creadores y quienes desean cursar una carrera en los municipios, tenemos personas que vienen de municipios alejados y que vienen a vivir aquí de lunes a viernes para poder estar en estas escuelas y regresarse el fin de semana, que verdaderamente hacen un esfuerzo. Creo que es importante en esta formación educativa, cultural, que tengan estas facilidades. Por ello vamos a ver esta otra parte de los anteriores, pero bueno, pues ya ahorita es una excelente noticia. No hay el cobro de colegiaturas ni de titulación de la Secretaría de Cultura. Solo van a pagar su cuota de inscripción y también la titulación por parte de la Secretaría de Educación Pública. Eso verdaderamente les va a reducir muchísimo lo que tienen en estos momentos para de los adeudos, ¿no? Y creo que es excelente para todos ellos. Sin duda, pues es, como decíamos, un paso importante, y como nos han dicho expertos, que hay que apostarle a la educación, que hay que apostarle a la cultura. Fundamental, ¿no? Así para es. Poder transformar nuestra sociedad, para poder avanzar en esta sociedad. Así es sustantivo, y además... Y aquí sobra el talento, ¿no, Yolanda? Claro, lo hemos visto mil pero veces. Es que además es eso, ¿no? Es crear y estimular ese talento. Además, con el otro factores que hay que ver en el mundo competitivo de la cultura también, en la parte de economías culturales, ¿no? También al artista ya se le está dando este nuevo enfoque, de no solamente tener las habilidades en esta creación artística, sino también tener elementos de factores de emprendimiento, por ejemplo. ¿Cómo vender una obra, inclusive? ¿Cómo salir al mercado nacional para vender pues una pintura? No quedarte nada más con la puesta en escena, sino cómo promoverla, cómo hacerla rentable. Y cómo hacerla rentable. Y en esa parte hemos estado trabajando mucho.
en un área que denominamos actualización profesional de las artes, que no es educación formal, que son cursos, que son seminarios. Este año, a partir de agosto a diciembre, está focalizado prácticamente una serie de programas de cursos, seminarios, talleres, diplomados, para poder justamente apoyar a todas las disciplinas artísticas. Todo es virtual. Ha sido virtual y tenemos una participación y demanda aquí sí en cada oferta que sacamos de cursos. ¿Ah, sí? Sí, enorme. Hay interés. Mira, por ejemplo, en julio convocamos, que hicimos un convenio con el Colegio de San Luis. Lo firmamos en febrero en las jornadas pellicerianas del Colegio de San Luis, que es una institución académica muy seria. Y en julio lanzamos, congruente con este convenio, lanzamos un seminario de investigación literaria. Era para 25 personas. Se inscribieron 50. Y luego 70. Teníamos 70 solicitudes para ese seminario. Y bueno, aquí obviamente se tuvo que ajustar porque, bueno, por las cuestiones metodológicas y pedagógicas y por el rigor también, ¿no?, del colegio, se aceptó un número mayor, llegaron a 35. Ese es un ejemplo de lo que ha estado pasando en todo lo que hemos estado convocando. Se llenan los cursos. Lanzamos un seminario y a los 2-3 días ya se llenó y siguen inscribiéndose, ¿no? Esa es una extraordinaria respuesta a la que se tiene ahí un hambre por este tipo de... Absolutamente. Capacitaciones, cursos y demás. Nosotros ahora lo medimos en esa parte, Emanuel, y lo percibimos así. Es un fenómeno de que, y la comunidad cultural, que yo creo que ya está muy ávida y viendo a ver qué oferta es la que sale. Realmente también estos esfuerzos los hemos podido hacer los hemos hecho con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que a través también de sus programas nos ha permitido tener esta oferta permanente durante estos meses, pero hay semanas que tenemos 3 y 4 cursos, ¿no? Uno de literatura, otro de teatro, otro de danza, y en todos hay. Inclusive se nos llegó a tener en una semana 2 de la misma expresión artística de danza, y los 2 estaban llenos, ¿no? Entonces yo creo que esto habla mucho ya ahorita de esta participación de la comunidad cultural tan activa que hay en Tabasco. Y da gusto escucharlo, ¿no? Claro. Da gusto que la gente esté interesada en estos temas. Claro. ¿no? Y sobre todo en la inquietud de participar. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Vamos a hacer la pausa. Al regresar seguimos platicando con la secretaria de Cultura, Yolanda Osuna. Habrá eventos por el Día de Muertos cuando todo está tan restringidos. ¿Y qué se espera desde el punto de vista cultural para este cierre del 2020? Regresamos. Secretaria de Cultura, ¿qué va a pasar para la celebración de este Día de Muertos? En otras ocasiones colocaban catrinas, habían una serie de eventos en el marco, en el contexto de esta celebración tan importante para los mexicanos. De entrada, ya nos han dicho las autoridades, panteones cerrados. Así es. En el tema cultural y de eventos. Claro, en el tema cultural, y sin duda, además, la celebración es una expresión singular, significativa, cultural del pueblo mexicano, ¿no? La celebración del Día de Muertos. En esta ocasión, alineándonos también con lo que se ha emitido por parte de las autoridades sanitarias, no vamos a realizar eventos de los altares de manera presencial. Sin embargo, sí hemos convocado, y en esto nos adelantamos desde hace prácticamente un mes, a convocar para la ofrenda de altares por el Día de Muertos que hicimos en su oportunidad. Lo estuvimos publicando en nuestras redes, que también ese es otro tema muy importante de la participación que ha habido cada vez más de las personas en la participación con esta parte de la cultura digital. Pero convocamos en este paquete de lo que hicimos desde julio, y en el caso de Día de Muertos, para hacer altares de muertos en 2 enfoques, con altares de muertos de origen prehispánico y también de altares de muertos mestizos. Ya tenemos los trabajos
En las comunidades, inclusive el Día de Muertos, no nada más es el día 1 y 2, es todo el mes de noviembre. Entonces, lo que se va a hacer, y es lo que estuvo planteado en la convocatoria, es que se van a hacer vamos a filmar, van a hacer los videos de estos altares que salieron seleccionados para que puedan exhibirse y se puedan también subir a plataforma digital de la Secretaría de Cultura, respetando pues todas las medidas sanitarias y además este mensaje que sirva precisamente para insistir en la necesidad de mantenernos en esta celebración, en un acto personal, familiar en sus casas, de no salir, de no propiciar estas concentraciones. Yo creo que esto es muy importante, lo que se ha estado estableciendo por parte pues tanto del gobernador del estado como de la Secretaría de Salud, de lo que implica la prevención, ¿no? En el caso de la parte del COVID en estos momentos, y sin dejar de recordar y conmemorar esta fecha a través de estas convocatorias, porque lo vamos a tener también lecturas, ¿no? También de poesía alusiva, ¿no? Al Día de Muertos, pero todo va a ser en plataforma digital, Emanuel, porque creo que es importante, se puede seguir haciendo esta conmemoración, esta parte cultural que es tan importante para las familias, el recordar y conmemorar a quienes se nos han ido en cada una de nuestras familias, poner estos altares, ¿no? De muertos en casas, en áreas, por ejemplo, en personajes en el Ceiba, que es en la escuela de Ceiba, que es una tradición poder hacer estos, este desfile de Catrinas, el año pasado hubo una actividad muy interesante. No se va a hacer, sin embargo, van a hacer charlas. Los maestros de la escuela van a trabajar esto en conferencias, y vamos a reiterar el sentido cultural tan importante que hay en el pueblo mexicano y en Tabasco de esta fecha. Debemos de tener claro que este es un año especial, un año atípico. Totalmente. Absolutamente atípico. Y bueno, pues hay que adaptarnos, ¿no? Así es. Y esto no va a ser para toda la vida. Entonces, bueno, en este año atípico, hacer los ajustes para que más adelante podamos regresar a lo que nos gustaba de estas fechas y celebrarlos pues en total libertad, ¿no? Y exacto, a plenitud. Así es, y a plenitud. Y yo creo que además, pues es un sentido colectivo, ¿no? Aquí sí aplica esta parte de que la cultura es acción individual y también es una acción colectiva. Y si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Esto es una realidad que estamos viviendo y que, bueno, pues hay que asumirla responsablemente para estar mejor posteriormente, además, ¿no? Son las 8:49. En cuanto al calendario de actividades, Yolanda, de ahora al fin de año, hablando también en este contexto de un año atípico y que no estimamos, no observamos que pudiera haber algún cambio significativo de cómo estamos al terminar el año. Esto es, seguirán las restricciones hasta que no haya una vacuna, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, pero tenemos una agenda cultural muy importante. Lo que hicimos fue trasladar y realmente activar lo que ya trae la cultura digital. Sin duda la cultura digital desde 2019 la planteamos en el programa sectorial de cultura y que ahora se agilizó, se activó, ¿no? Nosotros en abril instalamos una plataforma digital denominada La Vida Cultural Continúa, a donde ofertamos muchas actividades, todo esto que te digo de las convocatorias, de los cursos, de los estímulos, porque también trabajamos un programa para apoyar a la comunidad cultural con estímulos económicos a través de la entrega de programas, la convocatoria Arte en Movimiento, que fue inédita para poder tener a la comunidad cultural con acciones, ¿no? La cultura es un eje de transformación social y en crisis como estas se manifiesta, es estas expresiones que se dan precisamente para pues a hacer un antídoto, para poder a través de estas expresiones poder desahogar una parte de una situación como la que estamos viviendo, pero no solo a nivel personal para el artista, sino también para a quienes las ofertan. ¿Y cómo la hicimos? Pues a través de las plataformas digitales. Hemos ofertado más de 2,600 actividades
Tenemos en redes sociales, por ejemplo, la visita, los usuarios, más de 3 millones, que lo cual nos indica que tenemos frecuentes, ¿no? Visitas frecuentes de personas que ya están permanentemente viendo las actividades y la programación cultural que ofrece la Secretaría. Desde marzo aplicamos estas plataformas y tenemos una serie de actividades que seguiremos de aquí a diciembre como preguntas. Bueno, ¿qué sigue, no? El Festival Cultural Digital Ceiba, claro, ¿no? Aquí lo Exacto. informamos en su momento. Es del 6 al 8 de noviembre. Esto también, se tuvo que transformar, y yo creo que es una posibilidad que la cultura tiene precisamente para trasladar estas participaciones presenciales a la parte digital, y que se ajusta precisamente para poder ofertar también a la población una actividad también integrada con todas las actividades de las diversas expresiones artísticas. Pero también quiero mencionar que en ese Festival Cultural Digital Ceiba del 2020 se va a beneficiar y se va a privilegiar la participación de los artistas locales para apoyarles también, y por las circunstancias económicas que están viviendo por la pandemia, sea la comunidad cultural local la que salga beneficiada también. Va a haber un porcentaje mínimo porque tiene que cubrirse esta parte de la dimensión internacional. Tendremos 2-3 artistas internacionales, pero también se va a privilegiar lo local. Y esto sí es importante porque la comunidad cultural local lo requiere, y en este momento también hay que adaptarse a esa circunstancia, como bien decías, de este año atípico, ¿no? Y entonces creo que lo importante es que el festival siga. Eso es importante, ¿no? Y que lo podemos aplicar de esa manera, y con una gran programación donde va a haber literatura, danza, teatro, exposiciones artísticas, exposición plástica. Hay una exposición que lo vamos a hacer con la Fundación Dante Alighieri, que va a traer una exposición italiana aquí al Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Vamos a tener también encuentros también de artistas, ¿no? Locales, música, sobre todo va a haber mucho de música, así que va a estar muy interesante. La verdad que la programación que se tiene es pues para que el público pueda disfrutar durante estos 3 días, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, pues esta programación. Hemos trabajado muy fuerte ahí también con TBT, con SAIC, la parte del sistema de plataformas digitales, para que haya una buena que están las condiciones tecnológicas para que lo pueda presenciar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también en la parte de terminando Ceiba, entramos con otro proyecto en evocación a Fileli, que por supuesto, el año pasado pues fue un proyecto de esta administración que echamos a andar, que fue un éxito en la parte de la actividad de poder tener Tabasco un precedente ya con una feria internacional de la lectura y el libro, la Fileli 2019, que verdaderamente vimos también la reacción de la gente, ¿no? El interés de ir a comprar un libro, de estar en las conferencias, seminarios, talleres. En esta ocasión, en el 2020, trasladando eso, vamos a hacer un encuentro también de libros, escritores, que también iniciará el 12 de noviembre. Como inició el año pasado, y se van a presentar también en varios encuentros de bibliotecarios, de literatura indígena, de poesía indígena. Vamos también a celebrar y a conmemorar más bien los 50 años de ausencia que este año cumplió José Carlos Becerra, ¿no? 50 años de fallecido. Vamos también a evocar la memoria de Julio Torri, que también 50 años de ausencia, y que en la Biblioteca Pino Suárez tenemos una de las colecciones especiales, la colección Torri, que es una colección fundamental. Y va a haber participación, pues de muchos escritores. Se van a presentar algunas antologías. Esto es otro tema que también en el área de publicaciones hemos fortalecido, con diversas series de literatura, a través de la serie de ensayos, de poesía. Se van a presentar antologías. Esto lo estamos haciendo en este semestre que ya iniciamos,
y vamos a publicar antologías de Elena Poniatowska, de Julieta Campos, de Margot Glantz, de Juan José Arreola, de aquí a diciembre, ¿no? Ya están en imprenta y todo, y las que vayan saliendo se van a ir presentando durante noviembre y diciembre. Esto es que la pandemia no detiene los trabajos ni los proyectos de la Secretaría de Cultura. Así es correcto. Todo sigue su curso en una adaptación, en un ajuste derivado de la pandemia. Así es. La realidad es que hemos seguido trabajando de manera, además, yo agradezco y aprecio toda la parte, eso no se pudiera hacer si la comunidad cultural no participa, ¿no? Entonces están muy activos también, todo el equipo también de trabajo de la Secretaría, y bueno, pues se tiene esta agenda cultural siempre hay actividades y cada día hay mucho más en diversas áreas, ¿no? Osvaldo Concepción García te pregunta, Yolanda, ¿qué apoyo darán a los alumnos de la Escuela Ceiba que deben años atrasados y quieren regularizarse para obtener sus papeles? Lo comentábamos en la entrevista. Aquí te dejo su número telefónico. Correcto, para llamarle. Tienes un caso específico, ya te referías tú a este asunto. Agustín Hernández pregunta a Yolanda Osuna, ¿cuándo salen los resultados de los proyectos PACMIC? PACMIC, sí. PACMIC son proyectos que estamos nosotros por formalizar el convenio con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. El gobierno del estado de Tabasco tiene los recursos ya para hacer esta aportación y seguramente esto se formalizará en unas próximas semanas más. Sí, que también 8 de la mañana, 58 minutos. ¿Esto es antes de que termine el año? Antes de que termine el año. Sí, el ejercicio es para el 2020, sí, es correcto. Bien, pues yo agradezco mucho, Yolanda, tu presencia esta mañana. Creo interesante platicar sobre cultura, darle un espacio a todo lo que tiene que ver con ello, porque como decíamos hace un momento, es alimento del alma, es catarsis, es expresión, es desahogo, es arte, en fin, son muchas cosas, ¿no? Y que ayudan sin duda a generar condiciones de una mejor sociedad. Así es, y es tan importante que además a través de la cultura que se tiene la capacidad para poder transformar y para poder tener esta capacidad de resiliencia y poder salir adelante y evolucionar ante circunstancias como la que estamos viviendo con la pandemia. Y que en esta evolución a los elementos como estamos trabajándolo ahora, la cultura sigue, ¿no? Eso es muy importante y que es un antídoto, como bien dices, ¿no? Es un alimento para el alma a través de cualquiera de sus disciplinas y afinidades que cada quien tenga para ello, ¿no? Claro, y darle también oportunidad a los jóvenes que quieren formarse, tener estos espacios y a involucrarlos en estos temas que son por mucho los temas que merecen la pena. Así es, y a nosotros nos da mucho gusto también la altísima participación de la sociedad en estas actividades que la Secretaría ha ofrecido en este año a través de la cuestión digital, que es una también, es una consecuencia. Por ejemplo, en una actividad teníamos un teatro Esperanza Iris con 1,300 personas y hemos hecho una actividad tal de manera digital y en usuarios tenemos hasta 5,000, ¿no? Hemos llenado 3 veces en teatro Esperanza Iris en una actividad digital. Que entiendo yo que todo esto que se ha generado por la pandemia y que ha hecho que se tengan que hacer los ajustes correspondientes, el día de mañana, cuando volvamos a la normalidad, independientemente de presentarse en el Esperanza Iris algún proyecto, podrá también seguirse en estas redes, en estas plataformas. Claro, yo creo que eso ya es una realidad y esto es lo que nos ha enseñado, lo que hemos visto, ¿no? No podemos ya dejar esta parte de la tecnología para seguir multiplicando, porque esto es lo que ha sucedido finalmente. Nosotros hemos multiplicado un público en las actividades que se han estado realizando, ¿no? Y lo hemos venido midiendo por cada uno de los eventos. Hay eventos en los que tenemos 5,000 usuarios que están en el participando, 1,500. Un taller, por ejemplo, ¿no? Que tendríamos en una actividad presencial 25, podemos llegar a tener hasta 80, 100, 200. Esto, bueno, pues no lo podemos ya dejar. Yo creo que esta parte tiene que seguir. Son de las cosas buenas que nos deja la pandemia. Porque Así también hay que ver lo bueno, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? De toda una crisis siempre pasan cosas buenas. En todo hay una lección de vida, ¿no? Y yo creo que esto es importante también incorporarla y seguirla en esta nueva ruta.
Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Yolanda, muchas gracias. Al contrario, Manuel, yo te agradezco a ti. De todos los eventos que pues ya se tienen en agenda de aquí al cierre de año. Muchas gracias, Emanuel. Como siempre, aprecio tu atención y entrevista y tu invitación. Gracias. Es Yolanda Osuna, es la secretaria de Cultura. Yo hago la pausa.